damos gracias, Señor, por el pueblo que ya está aquí, por el que vendrá. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso, Señor. Y no hay nada, Señor, que te pueda hacer frente. Bendice esta noche, este servicio, los que vendrán en camino. Guíalos, tráelos con bien, Señor, para juntos unidos adorar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa de Dios? Amén. No sé de ustedes, pero a mí me encanta, bueno, es bueno que toda la iglesia esté aquí, pero me encanta cuando nomás somos pocos, porque aun cuando somos pocos todavía podemos sentir el Espíritu Santo. Amén. Y yo no sé de ustedes, pero el que quiera pasar aquí al frente lo puede hacer. Dios es merecedor de nuestra alabanza, amén. Él es merecedor de nuestra adoración. Y en esta noche vamos a estar confesando con estas canciones que Él es el Rey de Reyes, que no hay mejor lugar que estar en su presencia, amén. Y si tú estás listo, si tú estás dispuesto para recibir lo que Dios tiene para ti, te invito que tú nomás te adores ahí donde tú estés y declarar en esta noche con nosotros que Él es el Rey de Reyes y Él es merecedor de toda gloria y alabanza. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si tú lo crees, dale esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes.
Dios es bueno, amén. Y vamos a seguir adorando al Señor con nuestras ofrendas. Aquellos que han venido preparados con sus diezmos, este es el momento de adorar al Señor por ese medio. Así que yo le pido que, ¿verdad?, alegre su corazón, que usted se regocije en este acto de ofrendar al Señor, porque el Señor bendice al dador alegre, amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a traer nuestra ofrenda aquí al alfolí y podemos nosotros depositar con gratitud al Señor, amén. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Solo de este oído por el audífono. No vaya a pensar que porque Ana va. Estire su mano, Señor, te damos gracias en esta noche por esta ofrenda. Pídete, Señor, que tú bendigas al dador alegre, que con alegría en su corazón separado de ti te corresponde. Multiplica, Señor, todo, Señor, que ellos toquen con sus manos, Señor, donde sus pies pisan. Súpleles, bendíceles, Señor, en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo les bendigo una vez más en esta tarde. Amén. ¿Quieres saber lo curioso de esta semana? El día de ayer le digo a mi esposa, me desperté antes de irme a trabajar, le dijo, hoy no voy a comer nada para disfrutar, ¿verdad?, la cena de la noche. Y ayer llegamos a la casa y en el camino a la casa me dice mi esposa, ¿verdad?, me dice, oye, ya no me hablas. Normalmente me hablas cuando vienes en camino. Yo es que estoy muy ocupado. Me gusta que me ruegue. No, le dije, no, es que estaba hablando por teléfono. Me dice, oye, ¿quieres que caliente tu comida? Y yo, por favor. Me dice, ¿quieres que te la prepare o te la preparas tú solo? Y yo le dije, ¿qué es? Porque si es la langosta, a mí me gusta separarla, ¿verdad? Prepararme la mantequilla, ¿verdad? Ya vi los tacos al pastor, ya lo vamos a hacer. Yo pongo la piña, ¿verdad? Yo pongo la piña. Y llegué a la casa, ya me tenía y me dice, ¿cuántos tacos quieres, verdad? Porque hizo taco dorado de pollo. Yo le dije, 5 para empezar. Estaban tan sabrosos que el último taco, fíjense cómo son las cosas. El último taco, cuando me lo acabé, me paro y mi esposa ya me conoce porque primero voy al refri, pero en camino al refri estoy viendo la estufa, ¿verdad? A ver si todavía hay taquitos dorados ahí. Y no había. Voy y me siento y me dice, ¿qué quieres? Y yo, no, nada. ¿Verdad? Me dice, ¿quieres más tacos? Y yo, ¿ay? ¿Verdad? Me dice, sí, toma. Y agarra, mire, agarra el taco de ella y me lo da. Y le digo, no quiero que tú te quedes sin comer. Quédate tú el taco. Me dice, no, cómetelo tú. Agarro ese taco, lo muerdo, lo estoy masticando. La última mordida que le doy al taco, siento un dolorcito.
Y yo dije, ¿qué será? Y yo dije, ya sé, es un pedazo de tortilla, ¿verdad? Que no se atoró aquí, que se atoró acá. Nos sentamos a ver una película y le digo, préstame un palillo. Y me dice, ¿ya para qué? Yo, es que quiero quitarme ese pedacito. Y empezamos a ver la película y dice mi esposa, ¿verdad? Desde aquí la estoy viendo. Y empiezo con el palillo ya la encontré, ¿verdad? La tortillita. Sí, sale el y en diente. cuanto le doy el empujón, adiós muela, con todo y raíz. Miren, de haber sabido no me como el taco, ¿verdad? De haber sabido dije, Señor, perdóname por quitarle el último taco a mi esposa de su plato. Ando todo el día, no traigo dolor, no traigo inflamación, pero ando todo el día, que mire, todo lo que mastico, de un lado para otro, ¿verdad? Porque ya no tengo ese pedazo de muela. Bueno, la muela, adiós. Se baja Beckham en la noche y me dice, oye, ¿cómo te sientes? Y yo, bien. Y le dije, mira, dame tu mano, y me da la mano y la pongo ahí. Y el niño se le queda viendo y dice, ¿qué es eso? Y yo le dije, es un diente, ¿verdad? Retira. Le digo eso, ¿sabe por qué? Porque me ahorré $300 de visita al dentista, ¿verdad? Obvio que tengo que ir nomás para que me digan. Sí, tienes que checar. Sí, claro, para el año que viene vamos a hablar para que. Ay, santa. Pero le digo eso, ¿sabe por qué? Porque a pesar de eso, como hemos entrado, ¿verdad? en este nuevo año, ayer dije, Señor, si me va a doler, que me duela, pero si es tu voluntad, que nomás, ¿verdad? Tú te encargues de todo. Mire, cacahuates, pistaches, jamón, agua mineral, todo el día y ningún dolor. Así es que ore por mí porque mi cita es la semana que viene y ya sabe que yo le tengo un temor al dentista, ¿verdad? Así es que empiezo a hablar desde ya porque inmediatamente le mando un texto a Excel. Digo, hija, ¿cuánto es lo más pronto que me pueden ver en tu oficina? Me dice, pastor, el 17 de enero, ¿verdad? Así es que vamos a esperarnos a ver qué hace el Señor. Así es que si no me ve por 3 meses, ¿verdad? Es porque estoy, no se cree, ¿verdad? Si no me ve por varias horas ese viernes es porque estoy en el tratamiento. Pero, ¿verdad? Dios es bueno. Todo el tiempo. A ustedes y pastores, que eso, ¿por qué no lo cuenta? Es que usted se tiene que buscar la idea o tiene que hacerse la idea de lo que Dios ha hecho, sea lo más bajo o sea lo más grande, para que usted vea que a través de todo Dios aún obra, que Dios aún es fiel. Yes. Amén. Amén. Así es que, ¿verdad? Yo esta noche le invito a que abra su mente, abra su corazón, y dejamos aquí a la pastora Kim, que es la portadora del estudio bíblico de esta noche, y vaya abriendo la palabra del Señor en Romanos 9. Amén. Como dice Noemí, no, pues wow. Con lo que habla el pastor, ¿verdad? Pero la culpa no tiene el taco, hermano. La culpa no la tuvo el taco. Es No. la hambre. La culpa la tiene él por años y años de descuidarse los dientes Decía mi suegra. y no era el dentista. Así que la culpa la tiene él. Los tacos estaban sabrosos. Amén. Vamos a entrar en nuestro estudio. Ya hace mucho tiempo que no estudiamos lo que dejamos pendiente. Y nos quedamos en ¿qué capítulo? Romanos 9. Romanos 9. Nos quedamos en Romanos 9. Así que vamos a entrar en nuestra lectura bíblica de Romanos 9. Y Romanos 9, al principio, cuando la primera vez que lo estudié para esta clase de hoy, yo decía, ay, no habrá manera de brincarle a otro capítulo, porque no le hallaba, sí le hallaba lo que quería decir Pablo, pero se me hacía muy corto. Y yo decía, pues es que va a ser 5 minutos la clase. Y hoy, no, desde anoche me puse a estudiar más a profundo, como me gusta más meterme más en el capítulo, y terminé con 5 páginas. Pensé que iba a terminar con una solamente y terminé con 5 páginas. Así que voy a estar viendo, y si acaso, ¿verdad? No puedo terminarlo el día de hoy, no lo voy a terminar hoy, tal vez lo divida, porque cuando uno lee la Biblia simplemente por leerla y no se detiene uno a saborearla, uno no le va a encontrar sabor. Pero cuando uno se detiene y empieza a saborear lo que uno está leyendo, encuentra todo lo que Dios quiere que nosotros encontremos. Mucha gente
no le gusta leer la Biblia porque se duermen. Yo he sido de esas personas, ¿verdad? Que empiezo a leer la Biblia y eso me pasa muchas veces que mi esposo dice, ¿no puedes dormir? Digo, no puedo dormir. ¿Y sabe qué es lo primero que yo hago para poder dormir? Agarro mi Biblia, porque sé que el leer me va a hacer dormir, ¿verdad? Y entonces agarro la Biblia y en menos de un minuto ya estoy roncando, ¿verdad? Y muchos dicen, no leo la Biblia porque me duermo. Otros dicen, no leo la Biblia porque no la entiendo, ¿verdad? Pero uno le va buscando y cuando uno le va buscando uno encuentra. Y eso fue lo que sucedió con esta clase de Romanos 9. Así que vamos a empezar y vamos a simplemente decirle, Señor, háblame el día de hoy. Amén. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, y sabemos que tu palabra ya es bendita, Señor, así que simplemente te damos gracias por ella. Pero en este momento pedimos, Padre, que todo lo que se vaya a estudiar y a impartir esta noche hable a nuestro corazón y nos recuerde del amor que tú tienes hacia nosotros. Y que encontremos nosotros en tu palabra, Señor, el significado de nuestro llamado, Señor, que podamos nosotros entender, Señor, el privilegio que tenemos nosotros de servirte. Señor, así que ponemos esta clase en tus manos y preparamos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestros oídos para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entramos en el estudio de Romanos 9. Los próximos 3 capítulos, 9, 10 y 11, nos van a estar hablando casi lo mismo y habla del amor que Dios le tiene al pueblo de Israel. Y comenzamos el capítulo, los primeros versículos, empezamos con Pablo expresando la tristeza que él tiene dentro por las almas perdidas, especialmente su propia gente, los judíos. Así que vamos a leer los primeros 4 versículos, 1 al 4, que dice: digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Así que Pablo está diciendo, prefiero yo ser maldecido. Yo prefiero ser maldecido para que mi gente o la gente de mi propia raza, el pueblo de Israel, pueda recibir. Aquí Pablo nos está dando un ejemplo grande de lo que es el amor al prójimo, ya que lo que nos está diciendo es que él daría su propia salvación con tal de que su propia gente la reciba. Y yo creo que ya he compartido esto con ustedes anteriormente, pero cuando estaba estudiando esto fue lo que se me vino a la mente y me acordé de un debate al cual yo atendí cuando estábamos en un debate del Instituto Bíblico que estábamos atendiendo, y hicieron este debate en una iglesia, y yo creo que se los mencioné, pero se los voy a recordar. Nos dividieron un lado y el otro y empezaron a platicar acerca de la cultura, que si la cultura debería de entrar dentro de la iglesia, sí o no, ¿verdad? Y entonces empezaron a hacer varias cosas como el folclórico y cosas así, y hicieron muchas cosas muy bonitas. Para mí me llamaron la atención, yo no le vi nada de malo en ello, ¿verdad? Se me hizo muy bonito lo que estaban haciendo y empezaron a hablar de diferentes culturas. Pero en eso nos pusieron a hacer el debate de que unos tenían que estar en contra de la cultura dentro de la iglesia y otros tenían que ir a favor de la cultura dentro de la iglesia. Dentro de este debate, yo cuando escuché que iba a haber un debate dentro de la iglesia, yo dije, esto se va a poner feo. Yo ya sabía, ¿verdad? Pero me quedé ahí y me pusieron a mí en el lado de que tenía que yo defender de que la cultura no debería entrar a la iglesia. Yo no estaba, en mi mente yo no le veo nada malo, y me sentía así como que, ay, estoy en el lado que
no me conviene porque no sé, para mí yo pensaba que estaba bien. Entonces yo no opiné mucho porque yo no tenía que opinar, pero habían otros que sí estaban opinando. Y dentro de ellos había una pareja de pastores. Esta pareja de pastores estaba en contra, en realidad están en contra de la cultura dentro de la iglesia. Y estaban muy molestos al escuchar el otro lado, que estaban diciendo, ¿por qué no adorar al Señor ¿verdad? Con nuestra música? ¿Por qué no adorar al Señor con lo que nosotros sabemos? ¿Por qué no, si lo hacíamos para el mundo, por qué no podemos nosotros hacerlo libremente para el Señor, sanamente? Y ese fue el debate. Entonces yo decía, sí, ¿verdad? Yo estaba en el grupo, pero yo quería ir al favor del otro. Estos pastores estaban muy en contra y empezaron a decir que las culturas eran satánicas, que las culturas, un montón de cosas. Y yo dije, eso no me la sabía, pues yo no la sabía, ¿verdad? Por eso estábamos en un instituto bíblico. Y empezaron a decir y empezaron a hablar. Y entonces el otro equipo empezó a decir, no, pero ¿cómo va a ser? Si somos nueva criatura en Cristo, nosotros rompemos toda maldición, nosotros lo que hacemos, nos santificamos, y son canciones cristianas y un montón de cosas. Y otra vez acá, ¿verdad? Al final estaba ganando el lado que decía que podíamos entrar en nuestra cultura, podía entrar en nuestra cultura en la iglesia. Y los pastores estos estaban tan desesperados porque querían ellos ganar y mostrar que ellos estaban en lo correcto. Y al final terminaron muy molestos el uno con el otro, los equipos. Y más ellos que eran los que estaban dirigiendo el debate. Y de repente la pastora se cansó porque vio que nadie se estaba agarrando o recibiendo lo que ella decía. Así que ella se enojó, se paró y dice, ¿saben qué? Si ustedes no quieren aceptar lo que nosotros decimos, pues piérdanse. Váyanse al infierno entonces, si es lo que quieren. Y se sentó. Y así, para ella ganó el debate, ¿verdad? Y eso como que todos nos quedamos así mirándonos. Y el pastor se paró y dice, ok, hasta aquí dejamos el debate, porque llegó a un extremo donde ya todos nos quedamos, ¿verdad?, muy espantados porque no sabíamos qué reacción podía provocar entre la iglesia. Así que ahí quedó, ¿verdad? Y yo recuerdo que el debate a mí no me hizo tanto efecto. Hasta ahorita, ¿verdad?, no me convencí de ninguno de los lados, pero lo que a mí más me afectó fue la reacción de la pastora, que dice, si ustedes no quieren recibir lo que yo digo, entonces piérdanse. Y eso fue lo que a mí me afectó. Yo dije, ¿cómo es que nosotros podemos decir, me doy por vencido, que te pierdas? ¿Verdad? Por un debate que se estaba haciendo dentro de la iglesia. Se me hacía muy corrupto dentro de la iglesia hacer algo así en sí. Para mí eso era algo, yo decía, ¿por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué provocar algo dentro de la iglesia? Yo no sentía, que eso estaba bien. Pues si estaban hablando de la cultura, para mí lo que se me hacía más incrédulo era de que causar una fricción tan grande entre hermanos. Yo dije, ¿cómo vamos a hacer eso, verdad? Y que la hermana salga tan molesta, y salió de ahí. Ella nunca ya no dijo nada, se paró, agarró sus cosas y salió, ¿verdad? Y para ella ganó el debate porque se fue. Para ella dijo, piérdanse y ya se acabó el debate. Pero aquí nosotros estamos viendo que Pablo es totalmente diferente a eso, porque él dice, yo prefiero perder mi salvación que mis hermanos o los de mi nación o mi gente, el pueblo donde yo nací, se pierda. Muy diferente, ¿verdad? A contrario a otras personas, ¿verdad?, que no piensan de esa misma manera. Y Pablo dice, yo prefiero que mi salvación se pierda, pero que toda esta gente reciba a Cristo. Y podemos ver el interés que Pablo le tiene a la salvación de otros. Leamos versículo 4 al 5.
Dice, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. Y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Pablo ahora está entendiendo algo que él mismo no entendía antes, porque Pablo no siempre era cristiano, ¿verdad? No siempre era un seguidor de Cristo. Pero él ahora que sigue a Cristo, él no entiende, para él, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible si de nosotros viene la promesa? ¿Cómo es posible que no crean? ¿Cómo es posible que la gente sea tan ciega? ¿Cómo es posible que la gente no sepa que de nosotros vienen los patriarcas y que de nuestra humanidad nació Cristo? ¿Y cómo aún así ellos pueden quedar sin creer que Dios mandó a Jesús para salvarnos? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos les ha pasado eso con la gente, verdad? Que usted quiere darle a entender lo que la palabra de Dios dice, decirles del amor de Cristo, y la gente no quiere entender, y como que nos desesperamos, ¿verdad? Porque quisiéramos que ellos entendieran. Pero a mí lo curioso es que Pablo estaba del otro lado en alguna ocasión. Pablo, de hecho, no solamente no creía, sino que los mataba por creer en Cristo. Así que a mí se me hace muy curioso que una persona, ¿verdad?, que estaba totalmente del otro lado, ahora dice, no entiendo cómo es que no entienden ellos que Cristo es el Dios. ¿Cómo es que ellos no pueden entender que la salvación viene de Él? ¿Verdad? Y Pablo está tan asombrado con esto, ¿verdad? Y dice, ¿cómo es que la gente no entiende y puede entregarse a Cristo? Pero ahora nosotros podemos tomar lo que la palabra de Dios nos dice, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Pablo conoció la verdad y ahora él es libre. Y él quiere que los demás sean libres, pero no entiende el por qué no quieren. Amén. Y la gente judía en realidad son personas privilegiadas. El Mesías fue enviado directamente a ellos. Jesús estaba entre ellos. Es más, Jesús era judío. Así que ellos tienen un privilegio muy grande. Y esto es algo que Pablo ahora ve claramente y desea que todos lo puedan ver también. Tiene una pasión increíble ahora. Versículo 6 dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Yo quiero regresarme un poco al capítulo 8, no lo vamos a leer, simplemente quiero yo decirles. Pablo en el capítulo 8 proclamó con mucha pasión que nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Se acuerdan? Y nos explicó que el por qué no podemos nosotros separarnos del amor de Cristo es simplemente porque es la gracia de Dios. Pero en este capítulo surge la pregunta, y entre la gente están preguntándose, ¿no que Dios tenía un plan para el pueblo de Israel? Entonces, ¿qué pasó? ¿Falló el plan de Dios? Y claro, a Pablo les está dejando muy en claro y les dice no. Leamos 7 al 13, o 6 al 13. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac.
Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no, y quiero que oiga bien, en versículo 12 dice, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que no es por nuestra obra, pero por el llamado. ¿Cómo funciona esto? Los primeros versículos nos van a estar contestando esta pregunta. 14 y 15 dice, ¿qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, y esto es algo que aprendimos el domingo, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Pablo les recuerda lo que Dios le dijo a Moisés. Y dice el versículo 16, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Así que hoy usted y yo sabemos algo, que el Señor nos ha elegido y nuestra elección no dependió de nuestro esfuerzo. Usted no hizo nada para que el Señor le haya elegido. Nada. Usted no hizo nada. Así que debí de hacer algo bueno para que el Señor me haya elegido. No hiciste nada. Dios simplemente por su misericordia te eligió. Dios elige a su pueblo, pero no elige por quien lo desee más. ¿Verdad? No es, ay, te deseo, ay, te elijo. No es por eso. No es nada de lo que tú puedas hacer. No puedes hacer nada bueno que pueda decir el Señor, oh, me convenciste, ahora te voy a dar mi misericordia. Es simplemente la misericordia de Dios. Y como le dijo a Moisés, Él escoge al que Él quiere, a quien Él le place. Él dice, yo lo llamo. Pablo ha entendido algo. No tengo que entender el por qué Dios hace lo que Él hace, pero sí saber que Él me ha llamado y es porque simplemente Él quiere. Nosotros nunca vamos a entender a Dios. No hay manera humana de entender a un soberano Dios. No hay tiempo suficiente aquí en la tierra para poder conocer completamente a Dios. Así que nunca lo vamos a entender a toda su capacidad. Nunca. ¿Verdad? Pero Pablo entendió eso. Yo no tengo que entender a Dios, simplemente tengo que saber que soy privilegiado al ser llamado. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Nunca lo vamos a entender. Nunca vamos a saber el por qué nos escogió. Nunca vamos a saber por qué nos llamó por nombre. Pero sí saber de que soy privilegiada de ser llamada. ¿Amén? En el versículo 17, Él nos empieza a dar un ejemplo de Faraón. Versículos 17 y 18 dice, porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Quién recuerda quién es Faraón? Aquí la palabra de Dios dice, te he levantado precisamente para mostrar mi poder en ti. En ti mi poder. Y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Se oyen palabras bonitas, ¿verdad? Pero ¿quién es Faraón? ¿Fue un hombre bueno? No. Así que Dios dice, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder. ¿Lo levantó en qué? En darle el poder. Lo levantó en mostrar quién Él es realmente por dentro. Y por causa de Faraón, toda su maldad se proclamó en nombre de Dios en la tierra. Se oyen palabras bonitas, pero si usted no sabe quién es Faraón, usted saldrá diciendo, wow, sí, el Señor usó a Faraón, gloria a Dios. Pero Faraón no fue un hombre muy bueno, así que Dios usó la maldad de Faraón. Amén.
Y versículo 18 dice, así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Él no tuvo misericordia con Faraón, pero sí quiso endurecerle más el corazón. La palabra de Dios claramente lo dice, que Él endureció el corazón de Faraón. ¿Verdad? Y aquí es donde la gente, y usted piense en personas que son incrédulas, personas que no sirven al Señor, que dicen, el Señor usó a Faraón y lo endureció, entonces fue culpa de Dios. Eso es lo que la gente incrédula piensa. Si oyen algo así, dicen, si Dios endureció el corazón de Faraón, entonces la culpa no la tuvo Faraón, la tuvo ¿quién? Dios. Y así han de estar pensando. Por eso Pablo lo expone y dice, Dios endureció el corazón de Faraón, pero hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Dios endureció el corazón de Faraón, pero Él no forzó a Faraón a hacer nada. Simplemente le endureció el corazón y el Faraón hizo lo que él quería hacer. Faraón fue el que tomó las decisiones incorrectas, simplemente que Dios ya sabía que él iba a tomar esas decisiones incorrectas. Faraón allá había elegido ser malo. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, es que Dios ya sabe nuestro corazón. Él conoce, ¿verdad?, quiénes somos y si en realidad nuestros pensamientos son de bien o de mal. Dios ya sabía que el pensamiento de Faraón era de mal. Dice, tú quieres ser malo, entonces lo malo lo voy a usar. Así que Dios puede usar lo que nosotros tengamos por dentro. Si nosotros queremos ser malos, el Señor dice, ok, te usaré de ejemplo de cómo mi poder es tan grande contigo entonces. Yo no quiero ser usada de esa manera. Yo quiero que Dios vea lo bueno en mí y que Dios quiera usar lo bueno en mí. Y el Faraón fue lo opuesto. El Faraón era un hombre malo. Mandó a matar niños inocentes. Y Dios dice, bueno, tú quieres ser malo, entonces usaré lo malo de ti. Versículos 19 al 23 dice, pero tú me dirás. Entonces, y aquí es donde vienen las preguntas que les acabo de decir. Entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Okay? Estas son preguntas que Pablo no está haciendo. Él sabe que la gente está haciendo estas preguntas. Él sabe las inquietudes que hay. Él oye los rumores, él oye lo que está pasando. Y él dice, ok, ¿quieren decir esto? Pues déjenme les doy yo mi respuesta. ¿Qué es lo que opino yo? Si ustedes están hablando tanto, ¿quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? Y luego dice, ¿acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia? ¿Y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Aquí dice Pablo, ¿cuándo aquí tú has visto que un barro, una vasija, le pregunte al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta manera? Nosotros somos esas vasijas. Muchas veces nosotros le hemos dicho, Señor, ¿por qué? Señor, ¿y por qué a mí? Y el Señor dice, ¿y de cuándo acá un barro me pregunta a mí, o le pregunta al que la hizo, ¿por qué le hice de la manera que lo hice? Muchas veces yo he caído en eso. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y entonces Pablo dice,
el Señor, ustedes lo pueden ver de esa manera, pero también véanlo de esta manera. El Señor ha sido paciente con aquellos que se han portado tan mal. Y eso dice, que si lo hizo para conocer su... el 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo. Dios a veces soporta, ¿verdad?, nuestros berrinches, soporta lo que nosotros hacemos y soporta a aquellos, ¿verdad?, la gente mala. Él los soporta. Pero ¿sabe por qué los soporta? Porque en ellos está el que veamos la comparación de aquellos de los justos entre los malvados. Y luego dice aquí, luego nos vamos a estar enfrentando a lo que es la voluntad de Dios con la voluntad nuestra. Para poder nosotros entender un poco más estas preguntas, yo quiero que leamos en el libro de Ezequiel. Vamos a leer en el capítulo 18, 20 al 22, y vamos a estar brincando, y les di a los hermanos allá atrás las escrituras porque voy a estar brincando de uno a otro para resumir, porque si nos ponemos a leer todo el capítulo, pues nos estamos aquí toda la noche. Pero el versículo 20 dice: todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. 21. Si el malvado se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. 22. Vivirá por practicar la justicia, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. 25, vamos a brincarnos al 25, dice: ustedes dicen, el Señor es injusto, pero escucha, pueblo de Israel. Y otra vez está hablando otra vez con el pueblo de Israel. Esto es Ezequiel, y el otro es con Pablo, ¿verdad? En el libro de Ezequiel vuelve y está hablando al pueblo de Israel y dice: ¿en qué soy injusto? Este es el Señor preguntando. ¿No son más bien ustedes los injustos? Cuando el justo se aparta de la justicia, cae en la maldad y muere, pero muere por su propia maldad. Así que el injusto muere, pero muere porque él mismo se condenó a muerte. 27 dice: por otra parte, si el malvado se aleja de su maldad y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Así que todos tenemos nuestras opciones. 29, versículo 29 dice: sin embargo, el pueblo de Israel anda diciendo, el Señor es injusto. Otra vez vuelven a decir: pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Ese es el Señor hablándole al pueblo de Israel. ¿No son ustedes los injustos? Por tanto, a cada uno de ustedes, los israelitas, los juzgaré según ¿qué? Su conducta. Lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Yo no quiero la muerte de nadie, dice el Señor. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor omnipotente. Son cosas que el pueblo de Israel se le olvidó por completo, se les pasó por alto. Y Dios conoce ya nuestro final, pero quiero que nosotros entendamos algo. El Señor conoce dónde va a ser nuestro final, pero ¿sabe qué? Él deja que nosotros escojamos nuestra ruta. Él ya sabe cuál es el propósito nuestro de nuestra vida. Él ya lo tiene escrito. Él dice: Kimberly terminará así y así y así. Pero yo soy la que escojo cómo llego al propósito que Dios ha predestinado para mí. Este es cuando uno dice somos libre albedrío. Eso es lo que el Señor nos dio. Él dice: yo te he llamado para hacer esto. Yo te creé como el barro,
como el alfarero que crea el barro, yo te creé para esto, pero tú decides cómo vas a llegar para lo que te creé hacer. Y eso es algo que el pueblo de Israel no entendió y hasta el día de hoy muchos cristianos no entendemos. Versículos 24 al 29 dice: esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Ahí estamos nosotros. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Hablando de los israelitas, dice, los israelitas son mi pueblo, pero también llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, somos nosotros, y llamaré mi amada a los que a la que no es mi amada, somos nosotros. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, que ese somos nosotros, serán entonces llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareciéramos a Gomorra. Todo aquí nos señala que Dios es un Dios justo, que da lo que merecemos. Pero más que nada tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos sido escogidos y hemos sido llamados. Aquí está haciendo mucha comparación entre los gentiles y los judíos. Y algo que nosotros tenemos que entender aquí es que nosotros somos esos gentiles. Y aquí el Señor está hablando y dice: yo llamo mi pueblo a los que no nacieron como mi pueblo. Yo llamo mi amada a aquellos que no fueron, ¿verdad?, llamados mi amada desde el principio. Así que esos versículos a mí me han abierto los ojos en su totalidad para entender el privilegio que tengo yo. Siempre llamamos a Israel el pueblo privilegiado y el pueblo escogido por Dios. Y lo es. Pero como ellos lo rechazan, usted y yo tenemos ese privilegio. Aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Así como Dios usó a Faraón, su maldad, Dios está usando a Israel para que usted y yo recibamos a Cristo y seamos llamados hijos de Dios. El que Israel ignore la palabra de Dios, no todos, pero algunos, nos da la oportunidad a nosotros de poder ser llamados hijos de Dios. Dios usa lo que la gente no recibe para bendecir a otros. Mientras hay otros que no quieren aceptar a Cristo, Dios dice: está bien, tú no lo quieres recibir, pero allá hay alguien que necesita de mí. Y alcanzó hasta Las Vegas. Imagínense eso. Hasta Las Vegas alcanzó. Alcanzó Costa Rica, alcanzó México. Alcanzó un montón de lugares en el mundo. ¿Y todo por qué? Porque usó lo que otros rechazaron. Y eso es nuestro Dios. Para terminar, versículos 30 al 33 dice: ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Eso somos nosotros lo hemos alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de la ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer,
pero el que confíe en Él no será defraudado. Y usted y yo confiamos en Él, así que no saldremos defraudados. Qué hermoso es, por eso les digo que al principio decía, ay, pues, no sé qué decir, y alcancé a llenar 5 páginas. ¿Por qué? Porque qué hermoso es saber que aunque hay tanta maldad, Dios aún así usa esa maldad. ¿Para qué? Para alcanzar a aquellos que realmente en su corazón quieren encontrar la justicia de Dios. Este capítulo me hizo entender qué privilegio es, como el canto dice, qué privilegio es ser cristiano. Qué privilegio es ser llamado una aleluya. Qué privilegio es poder ser señalado como un cristiano. ¿Por qué? Porque hay otros que no. Y Dios los va a usar a ellos, pero no para bien. Pero yo, que no merecía ser llamado su amada, el Señor ahora me llama su amada. Yo que no merecía ser llamada hija de Dios, hoy Dios me llama hija de Dios. Son cosas que nosotros pasamos por alto, son cosas que a veces se nos olvidan, son cosas que oímos tan frecuentemente que se nos hacen como simplemente palabras. Sí, yo soy cristiano, sí, yo soy creyente, sí, yo soy llamado, sí, yo sirvo a Cristo, sí, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Son cosas que sí lo soy. Pero realmente entendemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dios pudo haber dicho, no, a ella no tengo que darle una misericordia porque se me da la gana. Pero Dios dice, yo quiero bendecir a Kimberly, yo quiero bendecir a Noemí, yo quiero bendecir a Maribel, yo quiero bendecir. Usted y yo tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que, qué mejor que comenzar este año sabiendo, yo soy privilegiada en ser llamada hija de Dios. Y poder establecer el resto de este año reconociendo que ser hijo de Dios no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, porque si Dios no quisiere, Dios no me tuviese como su hija. Si a Dios no le place, me usa a mí para endurecer mi corazón. Pero a Dios le ha placido llamarnos a cada uno por nuestro nombre y usarnos para su gloria. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Y vamos a simplemente darle gracias a Dios porque hemos sido llamados sus hijos. Darle gracias a Dios porque tenemos el privilegio de ser escogidos por Él. Así que yo te invito a que en esta noche tú simplemente le des gracias. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra viene para recordarnos una base tan importante